Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Marina, por la invitación. Estamos acá con compañeros que hemos venido recién. Hoy estuvimos, de hecho, con el Negro, estuvimos almorzando con el gobernador, trabajando. No, almorzando no, nos vinimos antes del almuerzo. Trabajando con una reunión con el gobernador, pero no queríamos dejar de estar y traer, junto con Walter, el saludo del gobernador Kicillof, recientemente electo, que les manda un fuerte abrazo, sus felicitaciones también por este hermoso plenario nacional, obviamente a todos los docentes, a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero también a todos los docentes de escuelas públicas de gestión privada de la República Argentina. Hoy también un día icónico y un día histórico para el peronismo contemporáneo, por lo menos, que se homenajea a Néstor. Néstor, aquella persona que luego de la peor crisis de la Argentina, provocada por muchas de las políticas que algunos candidatos, ahora que se juntaron, el gobernador siempre decía en la primera etapa de la campaña, hay muchos candidatos, pero hay dos proyectos, el proyecto de Unión por la Patria y el proyecto de la derecha, y que tenía varios candidatos. Me parece que esta semana quedó de relieve que tenían el mismo proyecto porque han decidido sumar votos juntos, por lo menos algunas partes, así que no le erramos tampoco. Son los responsables, esas mismas personas que ahora se quieren reciclar en la política, que algunos en ese momento trabajaban, ¿se acuerdan, no? Las AFJP. Milei trabajaba en las AFJP, una de las principales estafas al pueblo argentino. Y Bullrich fue aquella ministra que decidió bajarle el 13% de las jubilaciones. El viento lo junta. Fueron los responsables de la peor crisis de la historia argentina, que fue provocada por determinadas políticas, por determinadas recetas, que pueden haber cambiado el nombre y alguna forma concreta, pero es lo mismo, ¿eh? Cuando uno decía convertibilidad, ahora se llama dolarización. Otras ni le cambiaron el nombre, apertura importadora. Ahora vienen de nuevo con la apertura importadora. Algunas novedades con palabras en inglés, voucher. ¿Sí? En los años 90 redujeron el presupuesto, pasaron las escuelas, los colegios, la educación pública, la pasaron a mano de las provincias, pero no le pasaron el presupuesto, por lo que implicó un fortísimo ajuste en la educación pública. Ahora vienen a disfrazarlo con palabras bonitas, que nadie entiende bien de qué se trata, que se llaman voucher, que en mi barrio se llama arancelamiento. El voucher se llama arancelamiento de las escuelas, de los jardines, de las universidades públicas. Vienen con esas cuestiones que parecen nuevas, novedosas, pero que atrasan muchísimos años. Como dice el gobernador, en la Argentina hay muchos problemas, en la provincia de Buenos Aires hay muchos problemas, son problemas argentinos, son problemas bonaerenses que requieren de soluciones argentinas y bonaerenses de este siglo, del siglo XXI. Bueno, algunos lo quieren solucionar a los problemas de los argentinos con soluciones austríacas del siglo XIX, que nadie entiende tampoco y que no pueden ni explicar, pero que tienen siempre el mismo contenido: achicar el Estado, privatizar, ajustar, siempre lo mismo. Siempre lo mismo si sabemos cuáles son las consecuencias en general para el pueblo argentino y en particular para los trabajadores docentes, para los docentes de las escuelas públicas de gestión pública, de las escuelas públicas como son ustedes de gestión privada. ¿Sí? Porque no dejan de ser escuelas públicas, eso lo tenemos creo que todos muy claro acá. Así que quería volver y homenajear a Néstor, que fue la persona que cuando la sociedad estaba tremendamente desesperanzada, con una de las peores crisis sociales y económicas y políticas de la historia argentina, nos permitió ponernos de pie, nos permitió hacerle frente a los desastres que habían hecho las recetas neoliberales, nos permitió hacerle frente al FMI, que lamentablemente está de vuelta en la Argentina y en nuestro país queriendo instrumentar determinados condicionamientos a cambio de brindar cierta estabilidad financiera y económica. Ese fue el hombre que nos permitió recomponer la historia de los argentinos, recomponer la historia de los bonaerenses, en nuestro caso en particular. Por eso, compañeros, compañeras, Néstor vive en el pueblo.
Quería referirme al tema, a la materia que compete a este plenario. Me contaba recién un compañero muy querido con el que venía hablando acá, no veo bien por las luces, creo que está ahí, sí, ahí está. Hernán Escudero, gran compañero, funcionario de la provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante una gestión también histórica en el Instituto Provincial de la Administración Pública, habiendo multiplicado de forma impresionante la cantidad de cursos de capacitación que se dan a los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires, pero también a los municipales, porque hemos lanzado, cuando yo estaba en la jefatura de gabinete, él trabajó conmigo, ahora él sigue en su cargo, así que quería saludarlo y agradecerle, pero me contaba que este es un plenario. Yo le decía, ¿pero qué es un plenario en donde se discuten propuestas sindicales? No, acá venimos a hablar de política, compañero, de distintos ejes vinculados con la política, y me parece bien porque yo quiero hablar de política, más allá que quiero hacer énfasis en algunos números que tienen que ver, quiero hablar de política, sí, que tienen que ver con la educación pública de gestión privada en la provincia de Buenos Aires. Quiero que hablemos de política, estamos en un momento muy particular de la Argentina, a las puertas de una decisión histórica para los argentinos nuevamente, como sucede cada 4 años, pero probablemente en este caso que podría ser un parteaguas de la historia argentina, la decisión que tome el pueblo, el soberano, en las próximas elecciones. Quiero arrancar un poco hablando de la educación pública de gestión privada y el esfuerzo que hace el Estado bonaerense para sostener la educación pública de gestión privada. Algunos que seguramente lo saben, yo los quiero refrescar para que tengamos en cuenta las dimensiones de lo que se tratan estas cuestiones. En la provincia de Buenos Aires tenemos 6.300 instituciones educativas de gestión privada. La grandísima mayoría, el 70%, recibe aporte estatal de esas escuelas, entre otras cosas, para pagar salarios, con aportes que van por escuela entre el 40% y el 100%. Sí, acá tengo el desglose, pero de las 6.300 casi instituciones educativas, 4.300 tienen aporte del Estado provincial. 2.300 de esas escuelas se le pagan completamente los salarios de todos y todas las docentes, los paga el Estado provincial. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque cuando aparece el eje de discusión, que estuvo muy presente y sigue estando muy presente todos estos días en el marco de la campaña nacional, en el marco de lo que fue la campaña provincial, se contraponía todo el tiempo el Estado con el mercado, ¿sí? Como si fueran además cosas excluyentes el Estado y el mercado. Y nosotros nunca lo vimos en esos términos. ¿Sí? No sé, hay algunos candidatos que nos acusan de soviéticos, de colectivistas, de comunistas, de socialistas, etc. Nosotros somos peronistas. Y el peronismo lo que ha hecho, históricamente, una de las tantas cosas que ha hecho, es equilibrar las desigualdades que implica el mercado. Básicamente, el peronismo no es anticapitalista por esencia. Nada que ver. El peronismo lo que hace es tratar de equilibrar las diferencias intrínsecas que tiene la sociedad capitalista, que implica muchas diferencias, muchas diversidades y muchas veces injustamente, por una cuestión de cuna o de lugar de nacimiento, a vos te toca tener una vida menos digna cuando a otros que nacieron en cunita de oro les toca una vida de lujos y de privilegios. Lo que viene a hacer el peronismo es poner equilibrio a esa sociedad a través de la intervención del Estado. O sea, el peronismo es el Estado equilibrando las desigualdades que implica una economía capitalista, una economía de mercado. No estamos en contra del mercado, estamos a favor del mercado, pero de un mercado regulado. Y de un mercado que, como no ofrece igualdad de oportunidades a muchos argentinos, a muchas argentinas, a muchos bonaerenses, tiene que ser el Estado el que aparece para asegurar esa igualdad de oportunidades. Porque si no viene la cantinela de la meritocracia, ¿sí? Que cuando se la analiza en abstracto y en el discurso, en lo discursivo, tiene sentido. Sí, el que más esfuerzo hace merece tener una mejor recompensa. Yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Ahora, cuando vos nacés en cunita de oro y haces un esfuerzo, seguramente te va mejor que si naciste en un barrio popular, sin acceso a las cloacas, sin posibilidad de estudiar en una escuela pública, eventualmente. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ponerle equilibrio a las diferencias que implica una economía de mercado. Nosotros estamos en eso
Y como estamos en eso, hacemos aportes tremendamente grandes a las escuelas, repito, públicas de gestión privada. Dije algunos números, tengo muchísimos más, no quiero aburrir con esos números. Inclusive en las escuelas confesionales, la gran mayoría de esas escuelas confesionales, que hay muchas en el interior de la provincia de Buenos Aires, se retribuyen desde el Estado provincial el 100% de los salarios. Entonces no es que es el mercado contraponiéndose al Estado, es el Estado ayudando a igualar las oportunidades de los pibes, de las pibas, a través, entre otras cosas, del pago de salarios y equilibrando las desigualdades del mercado. Y muchas veces en donde el mercado ni siquiera genera una oferta, digo porque uno puede ver en la provincia de Buenos Aires unas determinadas situaciones en los principales núcleos poblacionales, en el conurbano, bueno, acá en Mar del Plata, en las cabeceras de las distintas secciones electorales, las ciudades más grandes, en Olavarría, en donde puede hasta haber alguna oferta de escuelas confesionales, alguna oferta de escuelas privadas o de gestión privada. Pero hay muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires que no hay mercado para eso. No hay mercado, ¿sí? ¿Por qué no hay mercado? Porque no hay posibilidad de ganancia. Entonces ahí las escuelas de gestión privada no aparecen. Tiene que ser el Estado el que provee la oferta de un servicio básico, de un derecho que tienen todos los bonaerenses, de todas las bonaerenses, que es el derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. En todo eso estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, en todo eso estamos trabajando. Ha sido un tiempo tremendamente difícil, Yo les quiero agradecer hoy porque cuando digo un tiempo tremendamente difícil, lo primero que me viene a la cabeza es la pandemia que sufrimos todos. Y que injustamente a ustedes y que injustamente a nosotros, desde la oposición y desde los medios concentrados porteños, nos acusaron de cerrar las escuelas. Injustamente. Las escuelas nunca estuvieron cerradas. Nunca estuvieron cerradas. Y no estuvieron cerradas gracias a ustedes que pusieron el pecho, ustedes que se arriesgaron su vida, arriesgaron la de sus familias, que tuvieron que, sobre la marcha, tuvieron ustedes fundamentalmente, sobre la marcha, desarrollar formas novedosas, métodos novedosos de impartir la educación pública, a través de medios telemáticos, a través de internet, a través de los celulares, para aquellos pibes, aquellas pibas que no tenían acceso porque no tenían los recursos para tener una conexión a internet o una computadora, la impresión de los folletos, la distribución de los folletos, de las clases escritas, etc. Ha sido un tremendo esfuerzo que yo quería valorar hoy, una vez que ya ha pasado toda esta historia por la campaña de vacunación más impresionante que se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires. 45 millones de dosis se inocularon en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que después tampoco ha sido fácil, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha sido fácil una vez pasada la pandemia por asuntos económicos. Sabemos, y esto lo hemos discutido, lo discutimos con Walter, con el gobernador, con todos nuestros ministros, que faltan un montón de cosas en la Argentina, que faltan un montón de cosas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros siempre ponemos el eje, como somos peronistas, ponemos el eje en la cuestión distributiva. Para nosotros es intolerable que todavía en la Argentina tengamos una distribución del ingreso más de 10 puntos empeorada respecto de los trabajadores que cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, en donde los trabajadores se llevaban aproximadamente el 52% de la torta y el resto se distribuía entre el capital. Hoy en día tenemos una distribución mucho peor que eso, 60-40 aproximadamente. El ministro y nuestro futuro presidente, Sergio Massa, ha hecho mucho este último tiempo, una vez de una estabilización de la economía que costó muchísimo, que tiene problemas inflacionarios, que tiene problemas de escasez de reservas, pero una vez lograda una cierta estabilización, se avanzó muchísimo en ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sectores populares. Hoy lo veníamos hablando cuando veníamos acá por la Ruta 2 con los compañeros, que cuando preguntan, bueno, qué salto impresionante desde las PASO hacia las generales que dieron los votos, ¿sí? Algunos que les molesta todo, que les molesta que aumenten los salarios, que les molesta que la gente pueda llegar un poco más cómoda a fin de mes, que les molesta que el pueblo pueda comerse un asado los domingos, lo llaman plan platita. Nosotros lo llamamos plan dignidad. Haber aumentado los salarios, haber aumentado las retribuciones, haber aumentado las jubilaciones se llama plan dignidad. Y eso ha hecho una gran diferencia, inclusive en el apoyo a nuestra fuerza política entre las PASO y las generales. Porque la campaña fue muy profunda, muy territorial,
muy mano a mano, muy militante, porque la gestión que se hizo en la provincia de Buenos Aires se valora muchísimo, las obras públicas, las 201 escuelas que hemos construido, los 154 centros de atención primaria que hemos construido, los 6 hospitales que hemos inaugurado, cosa que no pasaba, negro, desde la época de Mercante, que no se inauguraban 6 hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Las mejoras en materia de seguridad, las mejoras en materia de producción, la cuenta DNI, el Banco Provincia siendo el principal. Mirá, ¿cómo aplauden la cuenta DNI? Es buena esa, ¿eh? Esa también ayuda al bolsillo, esa ayuda bastante al bolsillo. Hay que planificar un poquito, pero ayuda un montón al bolsillo. El crédito productivo que ha dado el Banco Provincia, las mejoras en términos de generación de empleo. Bueno, se ha hecho muchísimo, pero también se ha hecho muchísimo con las políticas que llevó adelante el Gobierno Nacional, en particular el ministro Massa, repito, nuestro candidato y nuestro futuro presidente de la Argentina, mejorando las retribuciones, mejorando las jubilaciones, mejorando los salarios, dando la pelea contra la inflación, que no es una pelea sencilla ni fácil, dando la pelea contra los especuladores, que generan corridas permanentemente todo el tiempo, corridas cambiarias, que después eso impacta de alguna forma en los niveles inflacionarios. Creo que se ha hecho muchísimo, quedan poco para el balotaje, 20 días, 3 semanas creo que son, hasta el 19, un poquito más, sí. Y nosotros les pedimos a los compañeros, a las compañeras que tienen una conciencia muy clara de lo que se está definiendo en estos días en la Argentina. Algunos dicen 2 modelos de país distintos. Yo digo que hay un solo modelo de país en juego en estas 2 propuestas o en estas 2 candidaturas. Porque el nuestro, el de Unión por la Patria, el de Sergio Massa, el de Axel, el de nuestros intendentes de la provincia de Buenos Aires, el del gabinete provincial, es un proyecto de país, es un verdadero proyecto de país. Un verdadero proyecto de país que favorece la educación pública, independientemente si es de gestión pública o de gestión privada, favorece la educación pública, favorece la salud pública, favorece la producción, favorece la generación de empleo formal, bien pago y calificado, favorece la protección de los sectores productivos de la Argentina ante la amenaza extranjera de las importaciones bajo condiciones de dumping. Un proyecto de desarrollo nacional, con los problemas que tenemos, pero tenemos un rumbo muy claro y lo expresamos muy claramente. El otro no es un proyecto de país, el otro es un proyecto de colonia. No es un proyecto de país independiente, es un proyecto de colonia. Pero fíjense, más allá de las cuestiones económicas, de que quieren abrir las importaciones nuevamente, que sabemos lo que pasó durante el macrismo, arrasaron con las pymes, sectores que casi desaparecieron íntegramente, el sector de la producción textil, el sector de la producción de juguetes, el sector de la producción de productos de madera, sectores muy sensibles a la competencia extranjera que cuando vos abrís las importaciones, que generan además mucho empleo, cierran las persianas, despiden a la gente, aumenta el desempleo, aumenta la exclusión, etc. Fíjense las propuestas, algunas económicas y otras no económicas. Dolarización, ya la vivimos en los 90, se llamaba convertibilidad en los 90. Fue un desastre para la producción industrial, pero también fue un desastre para la producción agropecuaria. No sé si se acuerdan, cuando salimos de la convertibilidad en 2001, había 12 millones de hectáreas hipotecadas. O sea que el campo no ganó con la convertibilidad, el campo no ganó con la dolarización, perdió. Fue Néstor el que impidió que esas 12 millones de hectáreas sean rematadas y se las devolvió a sus propietarios legítimos. Pero cuando hablan de cuestiones que tampoco son económicas, que no son económicas específicamente, también piensan en una colonia. Perder la moneda nacional es transformarse en una colonia. Si todos los países serios del mundo tienen su propia moneda nacional, porque es un instrumento y un símbolo de la soberanía de los países, un instrumento de política pública, de política cambiaria, de política monetaria, de política fiscal, tener la moneda propia. Pero fíjense con lo que se metieron también, con nuestros padres de la patria, negando inclusive los esfuerzos de la independencia que hicieron nuestros próceres, se metieron con nuestras Islas Malvinas, que fueron, son y serán argentinas. Ustedes se lo enseñan a los pibes, y las pibas en las escuelas, hacen un gran trabajo de concientización y hoy no hay nadie en la Argentina, salvo estos locos sueltos, que no piensen que las Malvinas tienen que ser argentinas y peor. Hay una cosa que me llamó mucho la atención.
Milei todo el tiempo está diciendo que la discusión sobre los derechos es una aberración, como que no existen los derechos. Ahora, pero su eventual canciller dijo que los derechos de las Malvinas son de los kelpers. O sea, nosotros los argentinos no tenemos derechos. No existen los derechos para los argentinos, existen los derechos para los kelpers. Se metieron hasta con Maradona, se metieron con el Papa. Un pueblo cristiano, sea uno practicante o no, la Argentina es un pueblo cristiano. Por primera vez en la historia hay un Papa argentino que ellos dicen es el enviado del maligno. No hay cosa con la que no se metieron, no hay cosa cara a los sentimientos, al sentir del pueblo bonaerense y del pueblo de la nación argentina. Por eso, cuando nosotros vimos los resultados, hay algo que nos quedó muy claro en la provincia de Buenos Aires. Esas propuestas no calaron en la provincia de Buenos Aires, más allá de la gestión de Axel, más allá de lo que hemos hecho. Esas propuestas no tienen nada que ver con el pensar y con el sentir del pueblo bonaerense. Los bonaerenses queremos educación pública, independientemente de la forma de gestión de esa educación. Queremos salud pública, queremos recordar a nuestros héroes de Malvinas, queremos revalidar el reclamo ante las Naciones Unidas sobre la soberanía de las Malvinas, queremos tener nuestra moneda, que hay que trabajar para fortalecerla. Obviamente que hay problemas inflacionarios, ha habido devaluaciones todo este tiempo, hay que fortalecerla, eso se genera con reservas. No tiene nada que ver la propuesta neoliberal, no tiene nada que ver con la propuesta de los libertarios con lo que nosotros necesitamos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Por eso, compañeros, por eso, compañeras, en unos días, el 19 de noviembre, nunca fue tan fácil elegir el voto, Nunca fue tan fácil elegir el voto para defender los derechos de todos, para defender los derechos de todas, para defender los derechos de los docentes, que son la reserva de la conciencia moral y educativa de nuestra sociedad argentina. Así que, compañeros, muchas gracias. Les pedimos que desde el lugar que tienen ustedes, que es importantísimo salir a pedir el voto por Sergio Massa, que va a ser el futuro presidente de la República Argentina. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias, compañeras.